Ustedes ya no sirven para nada. Las palabras resonaron antes de que el polvo del camino desierto se asentara. Abandonados por sus propios hijos, se quedaron allí, sentados junto a las maletas, tratando de entender cuándo el amor se había vuelto una carga. Pero bastó con que el viejo abriera su bolsillo y mostrara la escritura escondida, un terreno capaz de cambiar destinos para que el silencio estallara como un trueno. Los hijos les dieron la espalda riendo, creyendo que habían ganado. «Veremos si sobreviven sin nosotros», dijeron. Lo que no sabían es que ese desprecio les saldría muy caro, demasiado caro. Antes de continuar, suscríbanse al canal, sigan nuestra comunidad y cuéntenos en los comentarios desde dónde están viendo esta historia. Don Antonio despertó antes de que saliera el sol. Siempre madrugaba, costumbre de quien ha trabajado toda la vida. Pero ese día era diferente. Tenía un brillo en los ojos que doña Rosa no veía desde hacía tiempo. La movió del hombro despacio. «Despierta, mujer. Hoy los muchachos van a venir por nosotros». Doña Rosa abrió los ojos y sonrió de esa manera que solo quien ha sido feliz toda la vida puede sonreír, incluso cuando la vida no ha sido nada fácil. Sus hijos habían llamado unos días antes, diciendo que los llevarían a conocer una quinta. Dijeron que estaban pensando en comprar un lugar en el campo para que toda la familia se reuniera los fines de semana. «Imagínate, Antonio, vamos a poder ver a los nietos jugando en el patio». Doña Rosa dijo mientras se arreglaba el cabello blanco frente al espejo agrietado. Vivían en una casita sencilla, en la parte trasera de un terreno rentado. 3 cuartos pequeños donde apenas cabían los muebles viejos. Don Antonio había trabajado 50 años como ayudante de albañil. Doña Rosa cosía por encargo y lavaba ropa cuando la costura no cubría los gastos. Criaron a 3 hijos allí: Marcelo, Patricia y Bruno. Les dieron todo lo que pudieron y mucho de lo que no pudieron también. Don Antonio se pasó la mano por el pantalón que había planchado la víspera. Se puso la camisa más bonita que tenía, esa que usaba solo en ocasiones especiales. Doña Rosa se puso el vestido floreado que la vecina le había regalado. Todavía está bueno, casi sin manchas. Los dos se quedaron en la puerta esperando. «¿Será que van a tardar?», preguntó doña Rosa. «Calma, mujer». Dijeron que venían temprano, pero en el fondo don Antonio también estaba ansioso. Hacía meses que los hijos no aparecían, siempre ocupados, siempre deprisa. Marcelo se había vuelto gerente de una tienda grande. Patricia trabajaba en una oficina y siempre se quejaba de la cantidad de cosas que tenía que hacer. Bruno había abierto un negocio y se pasaba el día en el celular resolviendo problemas. Cuando 2 coches se detuvieron frente a la casa, doña Rosa aplaudió como una niña. «Mira, Antonio, vinieron todos». Pero cuando los 3 bajaron de los coches, algo andaba raro. Ninguno sonrió, ningún abrazo, ningún beso. Marcelo asintió con la cabeza y se quedó viendo su celular. Patricia bufó y miró su reloj. Bruno ni siquiera miró bien a sus padres. «Vamos, que tengo un compromiso más tarde», dijo Patricia. Doña Rosa sintió un nudo en el pecho, pero no dijo nada. Don Antonio la ayudó a subir al asiento trasero del coche de Marcelo. Él iba a subir también cuando Bruno dijo: «Papá, ¿usted se va en mi coche? Mamá, quédese con Marcelo». «¿Pero no podemos ir juntos?», preguntó doña Rosa con voz fina. «No hay espacio. Vamos, no se tarden». Doña Rosa miró a don Antonio asustada. Él le dio una sonrisa forzada, como si dijera que todo estaba bien, pero por dentro algo le dolía. Entraron cada uno en un coche diferente. El viaje comenzó en silencio. Doña Rosa intentó sacar plática con Marcelo. «Hijo, hace tiempo que no te vemos. ¿Cómo están los niños? ¿Están bien, mamá? ¿Y Viviana, ella está bien?» «Sí». Patricia, que iba en el asiento delantero, tecleaba en su celular sin parar. Doña Rosa desistió de hablar. Miró por la ventana, viendo cómo la ciudad quedaba atrás. Después de un tiempo, empezó a reconocer cada vez menos el camino. Eran caminos de terracería, casas cada vez más distantes, hasta que no había nada más. Solo tierra seca y un cielo azul enorme que parecía aplastarles. En el otro coche, don Antonio también intentaba conversar,
pero Bruno solo respondía con monosílabos. Su celular sonaba constantemente, y él contestaba hablando de negocios, de dinero, de problemas. Don Antonio solo miraba por la ventana y pensaba en cuántas veces había cargado a ese niño en brazos cuando Bruno era pequeño y tenía miedo de dormir solo. Después de casi 2 horas de viaje, los 2 coches se detuvieron en medio de la nada. Una carretera asfaltada, vieja, cortando un desierto de tierra agrietada. No había casas, no había postes, no había sombra, solo el sol ardiente pegando en todo. «Baje, mamá», dijo Marcelo abriendo la puerta. «Pero la quinta no es aquí, ¿verdad, hijo?» «Baje». Doña Rosa bajó confundida. Vio a don Antonio bajar del otro coche también, con la misma cara de no entender nada. Bruno fue hasta la cajuela y sacó 2 maletas viejas, esas que sus padres usaban cuando necesitaban viajar para visitar a un pariente enfermo. Las arrojó al suelo, levantando polvo. «¿Qué es esto?», preguntó don Antonio. Marcelo dio un paso al frente. Miró a sus padres con una mirada fría que ellos nunca habían visto. «Miren, ya lo hablamos entre nosotros. Ya no se puede más. Ustedes siempre están pidiendo ayuda. Siempre tienen problemas de salud. Necesitan medicinas, necesitan comida. Nosotros tenemos familia, tenemos cuentas que pagar, tenemos nuestra vida». Doña Rosa empezó a temblar. «Hijo, nosotros nunca pedimos nada que ustedes no pudieran dar. Siempre es lo mismo», gritó Patricia saliendo del coche. «Siempre necesitando algo. Uno se cansa, mamá. Uno se cansa de que le exijan, de tener que dar atención, de tener que preocuparse. Pero somos sus padres», dijo don Antonio con la voz temblorosa. «Y les agradecemos todo lo que hicieron», dijo Bruno sin mirar a los ojos de su padre. «Pero llegó la hora de que ustedes aprendan a valerse por sí mismos. No podemos cargarlos para siempre». Doña Rosa cayó de rodillas en el polvo. Empezó a llorar de esa manera que duele en el alma. «Por el amor de Dios, no nos hagan esto. No tenemos a dónde ir. No conocemos a nadie aquí. Ustedes siempre se las arreglaron antes. Ahora tendrán que hacerlo de nuevo», dijo Marcelo volviendo al coche. Don Antonio dio un paso al frente. «Marcelo, yo te tuve en brazos cuando naciste. Trabajé enfermo para pagar tus estudios. Vendí el único terreno que mi padre me dejó para que pudieras hacer ese viaje de graduación que tanto querías. ¿Y ahora me vas a dejar aquí en medio de la nada?». Marcelo se detuvo. Por un segundo. Parecía que iba a volver, pero Patricia tocó el claxon. «Vámonos, cuanto más nos quedemos aquí, peor se pone». Bruno ya estaba dentro de su coche. Marcelo miró una última vez a sus padres. Doña Rosa estaba agarrada al vestido de Patricia, suplicando: «Hija, yo te parí. Te llevé 9 meses en mi vientre. Te amamanté de madrugada. Me quedé despierta cuando tenías fiebre. ¿Cómo puedes hacer esto?». Patricia se soltó con fuerza. «Ustedes nos dieron la vida que pudieron. Ahora la vida es nuestra y ustedes ya no son parte de ella». Ella entró al coche y cerró la puerta de golpe. Marcelo entró también. Los 2 coches dieron marcha atrás, giraron y se fueron, levantando esa polvareda roja que lo cubrió todo. Doña Rosa gritó llamando los nombres de sus hijos hasta que la voz se le fue de la garganta. Don Antonio se quedó parado, petrificado, viendo cómo los coches desaparecían en la curva de la carretera. Cuando el ruido de los motores desapareció por completo, solo quedó el silencio. Un silencio pesado que parecía gritar más fuerte que cualquier sonido. Doña Rosa dejó de llorar. Se quedó allí de rodillas en la tierra, con las manos sucias de polvo, mirando al frente, pero sin ver nada. Don Antonio se sentó a su lado, le tomó la mano. Los 2 se quedaron allí sentados en la orilla de esa carretera vacía, con las maletas viejas a un lado, bajo un sol que quemaba sin piedad. 2 personas que dieron toda su vida por una familia que acababa de tirarlos a la basura como si fueran desechos. Doña Rosa miró a su esposo. «¿Qué hacemos ahora?». Don Antonio le apretó la mano. Él no tenía respuesta. Por primera vez en su vida no sabía qué hacer. La primera hora fue la peor. Doña Rosa no podía dejar de mirar la carretera esperando que los coches volvieran, que uno de ellos hubiera cambiado de idea, que alguien hubiera tenido un poco de conciencia, pero la carretera seguía vacía, caliente, sin vida. Don Antonio se levantó despacio.
Le dolían las piernas. Tenía problemas en la rodilla desde hacía años, de esos que vienen de cargar peso toda la vida. Abrió una de las maletas y buscó la botellita de agua que doña Rosa siempre llevaba cuando salían de casa. Tenía media botella. Él se la dio a ella primero. «Toma, mujer. ¿Y tú?» «Yo tomo después». Doña Rosa tomó 2 sorbos pequeños y se la devolvió. Don Antonio tomó un sorbo y guardó el resto. No sabían cuánto tiempo iban a quedarse allí. La sed ya empezaba a apretar y el sol parecía hacerse más fuerte a cada minuto que pasaba. «Antonio, ningún coche ha pasado todavía», dijo doña Rosa, limpiándose las lágrimas secas del rostro. «Ya pasará, tiene que pasar». Pero en el fondo, él también tenía miedo. Esa carretera parecía olvidada. El asfalto estaba todo agrietado, con hierba creciendo en las orillas. No había letreros, no había cercas, no había nada que indicara que alguien usaba ese camino. Doña Rosa se sentó encima de la maleta más grande. Las piernas no le aguantaban más. Miró a su esposo y lo vio mirando la carretera con esa cara que ella conocía bien. Era la cara de cuando él estaba recordando algo. «¿En qué piensas?», ella preguntó. Don Antonio tardó en responder. Se pasó la mano por el rostro sudado. «Pienso en todo lo que hicimos por ellos, Rosa. Todo». Y entonces los recuerdos empezaron a venir como olas. Don Antonio recordó el día que Marcelo había entrado a la universidad. Él había llegado a casa gritando, feliz, diciendo que iba a ser alguien en la vida, pero la universidad costaba caro, muy caro. Don Antonio tenía un terreno pequeño que su padre le había dejado cuando partió. Era lo único de valor que tenía. Fue a la notaría, vendió el terreno por un precio que ni siquiera era justo y pagó el primer año completo de la universidad de su hijo. «¿Recuerdas cuando vendí el terreno de mi padre?», preguntó don Antonio. Doña Rosa asintió con la cabeza. Claro que recordaba. «Tú no querías, dijiste que ese terreno era para nuestra vejez y tú me convenciste de venderlo. Dijiste que el futuro de Marcelo valía más. Y nosotros creímos en eso, Antonio. Creímos que si les dábamos todo a nuestros hijos, ellos nos cuidarían cuando envejeciéramos». Don Antonio se sentó a su lado. Las 2 maletas viejas sirvieron de banco improvisado. Él le tomó la mano de nuevo, esa mano arrugada, llena de callos de tanto trabajar. Doña Rosa también estaba recordando. Recordó cuando Patricia se había enfermado de neumonía cuando era niña. Los médicos dijeron que necesitaba un medicamento importado, carísimo. Doña Rosa había trabajado 3 meses seguidos lavando ropa de madrugada, sin parar, sin quejarse. Lavaba ropa de tanta gente que las manos se le quedaban en carne viva, pero compró el medicamento y Patricia mejoró. «Casi destruí mis manos para salvar a Patricia», dijo doña Rosa mirando sus propias manos. «Y hoy ella me miró con asco, como si yo fuera menos que nada». «No digas eso. Pero es verdad, Antonio. ¿Viste la forma en que me habló? ¿Que ya no somos parte de sus vidas?» La voz de doña Rosa se alzó de nuevo, y ella empezó a llorar otra vez. Don Antonio la abrazó y la dejó llorar en su hombro. Él también quería llorar, pero se contuvo. Alguien tenía que ser fuerte ahí. El sol estaba en lo alto del cielo ahora. Debía ser mediodía, quizá la 1 de la tarde. El calor era insoportable. Don Antonio se levantó, tomó la botellita y le dio otro sorbo a doña Rosa y uno a él. Quedaba un chorrito de agua. Él la guardó. «Necesitamos sombra», dijo, pero no había sombra. Solo estaba ese poste de concreto a un lado de la carretera. Don Antonio arrastró las maletas hasta allí y consiguió un pequeño espacio donde el sol no pegaba directamente. Puso a doña Rosa sentada allí y se quedó a su lado. Fue entonces cuando oyeron el ruido. Un motor todavía lejos, pero que venía en su dirección. Doña Rosa se levantó de un salto. «Antonio, viene un coche». Los 2 se quedaron en la orilla de la carretera. El ruido se hizo más fuerte. Era un camión viejo, de carga, pintado de azul descolorido. Don Antonio empezó a hacer señas con ambos brazos. Doña Rosa también. El camión disminuyó la velocidad. Por un momento pareció que iba a pasar de largo, pero se detuvo unos metros más adelante. Un hombre bajó de la cabina. Debía tener unos 70 años, delgado, quemado por el sol, con una camisa gastada y una gorra vieja en la cabeza.
Miró a la pareja de ancianos, a las maletas en el suelo, y frunció el ceño. «¿Qué pasó aquí?», preguntó. Don Antonio no sabía ni por dónde empezar. Doña Rosa bajó la cabeza avergonzada. El hombre se acercó más y vio que los dos estaban afectados por toda la situación. «¿Están bien? ¿Necesitan ayuda?». «Nos abandonaron aquí», dijo don Antonio con la voz entrecortada. «¿Abandonados? ¿Cómo que abandonados? Nuestros hijos nos trajeron hasta aquí y se fueron». El hombre se quedó en silencio por unos segundos, procesando aquello. Después movió la cabeza como si no pudiera creer lo que estaba oyendo. ¿Sus propios hijos les hicieron esto? Doña Rosa levantó el rostro, los ojos rojos de tanto llorar. «Dijeron que somos una carga, que se cansaron de cuidarnos». El hombre se quitó la gorra y se pasó la mano por el cabello blanco. Parecía genuinamente conmocionado. «Mi nombre es Josué. Vivo en un pueblo aquí cerca. Paso por esta carretera todos los días para llevar carga». «No queremos molestar», dijo don Antonio. «Pero si usted pudiera darnos una ventona a algún lugar donde haya...». Josué levantó la mano interrumpiendo. «Para nada molestan. ¿Vienen conmigo? Tomen sus maletas». Él ayudó a doña Rosa a subir a la cabina del camión. Puso las maletas en la parte de atrás junto con las cajas que él estaba llevando. Don Antonio subió también. Josué encendió el motor y el camión empezó a andar. Durante el camino, Josué no paraba de mover la cabeza indignado. Él tenía 4 hijos y no podía imaginar a ninguno de ellos haciendo algo así. «¿Ustedes criaron a esos muchachos?», preguntó. «¿Que si los criamos?», respondió don Antonio. «Les dimos todo lo que pudimos y mucho de lo que no pudimos también. Pagamos estudios, universidad, cursos, viajes, todo». Josué bufó. «Y ahora hacen esto». «¿Qué mundo es este, mi amigo? ¿Qué mundo es este donde un hijo abandona a su padre y a su madre en medio de la carretera como a un perro?» Doña Rosa estaba callada en medio de los dos. Miraba por la ventana, pero no veía nada. Solo pensaba en los nietos que ya no vería crecer, en las fiestas de cumpleaños en las que ya no participaría, en las tardes de domingo que ya no existirían. «Nosotros teníamos una vida sencilla, pero éramos felices», dijo de repente. «No teníamos nada, pero los teníamos a ellos, y ahora no tenemos ni eso». Josué la miró por el retrovisor. «Usted tiene suerte de descubrir quiénes son ahora. Imagínese si ustedes se enfermaran de verdad. Imagínese lo que no harían». Don Antonio apretó la mano de doña Rosa. Josué tenía razón. Era doloroso, era terrible, pero al menos ahora sabían la verdad. Los hijos que ellos criaron, que ellos amaron, por quienes sacrificaron todo, no valían nada. Eran personas vacías, egoístas, capaces de tirar a sus propios padres a la basura cuando se volvían un inconveniente. El camión siguió por la carretera. Josué dijo que los llevaría hasta el pueblo donde él vivía. Dijo que allí había buena gente, que alguien los ayudaría. Don Antonio y doña Rosa no dijeron nada más durante el resto del viaje, solo se quedaron allí abrazados, tratando de entender cómo habían llegado a ese punto, cómo el amor que ellos dieron se había transformado en abandono, cómo los hijos que ellos criaron se habían vuelto extraños crueles, cómo la vida había dado esa vuelta tan amarga. El camión entró en un pueblo pequeño cuando el sol ya estaba bajando. Josué se detuvo frente a una casa sencilla con un letrero. «Posada de Doña Lourdes». «Aquí es de Doña Lourdes. Ella es buena gente. Voy a hablar con ella». Él bajó y regresó minutos después con una mujer de unos 60 años, gordita, con un delantal floreado y una sonrisa en el rostro, a pesar de todo. «Hola, mis amores. Josué me contó lo que pasó. ¿Se van a quedar aquí conmigo?». Doña Lourdes no hizo preguntas esa primera noche. Simplemente llevó a don Antonio y a doña Rosa a un cuarto pequeño, pero limpio en la parte trasera de la posada. Tenía una cama matrimonial con sábanas limpias, un armario viejo pero funcional, y una ventana que daba al patio donde las gallinas escarbaban. «Descansen. Mañana conversamos», dijo antes de cerrar la puerta. Doña Rosa se sentó en la cama y empezó a llorar de nuevo, pero esta vez no era solo tristeza, era un llanto mezclado con alivio. Alivio de tener un techo, una cama,
un lugar donde quedarse. «Estamos vivos, Rosa», dijo don Antonio sentándose a su lado. «Pudo haber sido peor». «Peor cómo, Antonio. Nuestros propios hijos nos tiraron a la basura. Lo sé, pero sobrevivimos al día de hoy y mañana sobreviviremos de nuevo». Durmieron abrazados esa noche, un sueño pesado, de esos que vienen después de un día que te destruye por dentro. Cuando despertaron, el sol ya estaba alto y olía a café que venía de la cocina. Doña Lourdes estaba haciendo pan. La mesa estaba puesta con café, leche, mantequilla y un pastel sencillo. Había 3 personas más sentadas tomando café. Un señor de unos 50 años, una muchacha joven y un muchacho que parecía recién despertado. «Buenos días. Vengan, siéntense aquí», llamó doña Lourdes con esa forma alegre suya. Don Antonio y doña Rosa se sentaron torpemente. Doña Lourdes presentó a todos. El señor se llamaba Edilson y trabajaba en un taller mecánico. La muchacha era Jessica, que estudiaba enfermería y trabajaba en un mercado. El muchacho era Pablo, ayudante de camionero. «Josué me contó ayer lo que les pasó», dijo Edilson. «Qué situación tan horrible». «No queremos darle trabajo a nadie», dijo doña Rosa bajito. «Para nada molestan», dijo doña Lourdes poniendo más pan en la mesa. «Aquí es así, nos ayudamos. Ustedes se quedan el tiempo que necesiten». «Pero no tenemos cómo pagar», explicó don Antonio. «¿Quién habló de pagar? Miren, si quieren ayudar con algo aquí en la posada, excelente. Si no pueden, excelente también. Nadie se quedará en la calle mientras yo tenga un techo». Don Antonio sintió que los ojos se le llenaban de lágrimas. Hacía tanto tiempo que nadie los trataba con esa bondad, con esa humanidad sencilla, que parecía haber desaparecido del mundo. En los días siguientes, don Antonio y doña Rosa se fueron integrando a la rutina de la posada. Doña Rosa empezó a ayudar a doña Lourdes en la cocina y a lavar la ropa de los huéspedes. Don Antonio arreglaba lo que se rompía en la casa, pintó la cerca del patio, arregló una llave que llevaba meses goteando. «Ustedes no necesitaban hacer todo esto», decía doña Lourdes, pero estaba feliz con la ayuda. «Sí necesitamos», respondía don Antonio. «No sabemos vivir de caridad». El pueblo se llamaba Valle de la Esperanza. Era pequeño, de esos donde todo el mundo se conoce. Cuando la historia de la pareja abandonada por sus hijos empezó a circular, todo el pueblo quedó conmocionado. La gente paraba a doña Rosa en la calle para abrazarla, llevaban comida a la posada, ofrecían trabajo a don Antonio. Pero incluso con tanta bondad alrededor, doña Rosa no podía olvidar. Había días en que se quedaba parada en la ventana del cuarto, mirando a la calle, esperando que apareciera un coche conocido, esperando que uno de sus hijos hubiera vuelto a buscarlos, a pedir perdón, a decir que todo había sido un error terrible, pero ningún coche venía. Una tarde, doña Rosa estaba tendiendo ropa en el tendedero cuando vio a una mujer pasando por la calle con 2 niños pequeños. Los niños reían, saltaban. La madre los tomaba de las manos con cuidado. Doña Rosa soltó la ropa mojada al suelo y empezó a llorar desesperada. Doña Lourdes la oyó y salió corriendo de la cocina. «Rosa, ¿qué pasó?» «Mis nietos, Lourdes, ya no los voy a ver crecer, ya no voy a poder hacerles pasteles, ya no voy a poder contarles cuentos antes de dormir». Doña Lourdes la abrazó allí mismo en el patio. La dejó llorar hasta que no le quedaron más lágrimas. Después la llevó adentro, le hizo un té, se sentó a su lado en la mesa de la cocina. «Rosa, le voy a decir una cosa. Familia no es quien tiene su sangre. Familia es quien se queda a su lado cuando más lo necesita. Sus hijos probaron que no son su familia, pero aquí en esta casa todo el mundo ya la quiere. ¿Entiende?» Doña Rosa miró a los ojos de doña Lourdes. Esa mujer que conocía desde hacía pocos días tenía más amor para dar que los hijos que ella había criado. «¿Por qué está haciendo esto por nosotros?», preguntó doña Rosa. «Porque alguien lo hizo por mí una vez. Cuando perdí a mi esposo no tenía nada. Me quedé en la calle con mis 3 hijos pequeños. Una señora me acogió en su casa, me dio comida, me dio trabajo, me dio esperanza. Yo prometí que cuando pudiera haría lo mismo por los demás, y aquí estoy». Esa noche,
Don Antonio estaba organizando las pocas cosas que tenían dentro del armario cuando doña Lourdes llamó a la puerta. «Don Antonio, ¿puedo hablar con usted un minutito?» «Claro, doña Lourdes, pase». Ella entró y cerró la puerta. Se quedó mirándolo con una expresión seria. «Noté que usted siempre carga con esa carpeta de cuero vieja. La lleva a todas partes. Incluso cuando va al patio, la lleva consigo». Don Antonio miró la carpeta que estaba encima de la cama. Era una carpeta marrón desgastada con un broche oxidado. «Es que tiene algo importante aquí dentro», dijo. «¿Algo importante como qué?» Don Antonio titubeó, miró hacia la puerta para asegurarse de que doña Rosa no estuviera cerca. Entonces suspiró hondo. «Doña Lourdes, nunca le conté esto a nadie, ni a mis hijos, pero creo que llegó la hora». Él abrió la carpeta despacio, sacó de dentro un sobre amarillento por el tiempo. Dentro del sobre había documentos viejos, algunos escritos a mano, otros a máquina. «Cuando mi padre partió, me dejó un terreno. Yo vendí ese terreno para pagar la universidad de Marcelo, pero lo que nadie sabe es que mi padre tenía otro terreno, uno que ganó en un acuerdo laboral muchos años atrás. Él nunca registró ese terreno a su nombre porque tenía miedo de perderlo en la corte. Entonces se quedó solo en los documentos laborales». Doña Lourdes tomó los papeles. Había una escritura antigua, un comprobante de pago de indemnización, mapas dibujados a mano. «¿Ese terreno todavía existe?», preguntó. «Existe. Se encuentra en una región que en esa época era zona rural, pero de unos años para acá la ciudad creció. Esa región hoy es zona comercial». «¿Usted ya averiguó cuánto vale?». «Nunca lo hice. Guardé estos papeles toda la vida pensando en dejarlos de herencia para mis hijos. Quería que tuvieran algo cuando yo partiera, algo que compensara toda la pobreza que pasaron por mi culpa». Don Antonio se sentó en la cama. Su voz estaba entrecortada. «Pero después de lo que hicieron, Lourdes, después de tirarme en esa carretera como a un perro, ya no sé qué hacer con esto». Doña Lourdes se sentó a su lado, le tomó la mano con cariño. «Don Antonio, usted necesita buscar un abogado. Necesita ver si esos documentos todavía valen algo. Porque si valen, usted y doña Rosa pueden tener un final de vida digno, no por causa de dinero, sino por causa de justicia. Pero un abogado es caro. Conozco a uno aquí en el pueblo, el doctor Renato. Él es buena gente, ya ha ayudado a mucha gente sin cobrar nada. Mañana mismo les agendo una cita». Don Antonio miró los papeles en la mano de doña Lourdes. Esos papeles que él había guardado durante décadas como un tesoro. Ese secreto que él cargó solo por tanto tiempo. «¿Será que todavía hay chance de que salga bien?», preguntó. «Solo hay una forma de descubrirlo». A la mañana siguiente, doña Lourdes llevó a don Antonio y a doña Rosa a una pequeña oficina en el centro del pueblo. El doctor Renato era un hombre de unos 40 años, serio, pero amable. Él escuchó toda la historia mientras examinaba los documentos. Cuando terminó de leer, se quedó en silencio por un tiempo que pareció eterno. Se quitó los lentes, limpió los cristales, se los volvió a poner. Miró a don Antonio con una expresión que era difícil de descifrar. «Don Antonio, ¿tiene idea de dónde se encuentra ese terreno hoy?». «Más o menos. Sé que está cerca de la avenida principal de la Ciudad de México». Renato abrió la computadora. Escribió la dirección descrita en los documentos, hizo clic en algunas cosas, la pantalla mostró un mapa. Él amplió la imagen, hizo clic de nuevo y entonces se detuvo. «Dios mío», murmuró. «¿Qué pasó?», preguntó doña Rosa asustada. Renato giró la pantalla de la computadora hacia ellos. En la imagen había un terreno enorme en medio de una avenida llena de edificios comerciales, tiendas, bancos. Ese terreno hoy vale una fortuna. Una verdadera fortuna. Estoy hablando de millones». Don Antonio se quedó mirando la pantalla de la computadora sin poder procesar lo que estaba viendo. Doña Rosa se llevó la mano a la boca, tratando de contener el llanto que ya venía. Doña Lourdes, que estaba de pie detrás de ellos, tuvo que apoyarse en la pared. «Millones», repitió don Antonio, como si la palabra no tuviera sentido. «Doctor,
¿Está seguro? Renato giró la pantalla de vuelta hacia él y empezó a explicar. Mostró fotos aéreas de la región, valores de terrenos vecinos que se habían vendido recientemente, informes de mercado inmobiliario. Cada número que mencionaba parecía más imposible que el anterior. Don Antonio, ese terreno está en una ubicación privilegiada. Es una zona totalmente comercial. Hoy tiene bancos, centros comerciales, edificios de oficinas. Un terreno de ese tamaño en esta región vale como mínimo 8 millones. Puede llegar a 10, dependiendo de la negociación. Doña Rosa empezó a temblar. Doña Lourdes tomó una silla y la hizo sentar antes de que se desmayara. ¿Pero cómo? Nosotros vivimos toda la vida sin tener ni que comer bien, dijo doña Rosa con voz débil. ¿Cómo podemos tener algo así y no saberlo? Renato reunió los documentos encima de su escritorio, tomó una pluma y empezó a tomar notas. Mire, le voy a explicar cómo funciona. Ese terreno fue adquirido por el padre de usted en una demanda laboral hace muchas décadas. En esa época era un lugar sin valor, lejos de la ciudad. El padre de usted probablemente aceptó aquello como forma de pago porque no tenía otra opción, pero él nunca hizo el registro oficial en la notaría. Se quedó solo en los documentos del proceso judicial. ¿Y eso es válido?, preguntó don Antonio. Sí lo es. Esos documentos prueban que el terreno pertenece legalmente a la familia. Lo que necesita hacerse ahora es un proceso de usucapión o de regularización del registro. Va a dar trabajo, va a tardar algunos meses, pero el derecho de ustedes está aquí en blanco y negro. Don Antonio miró la carpeta vieja que había cargado durante tantos años, esa carpeta que él guardaba debajo de la cama, que él escondía de sus hijos, porque quería que fuera una sorpresa agradable cuando él ya no estuviera aquí. Él había imaginado a sus hijos descubriendo esos papeles después de que él partiera, descubriendo que el padre pobre les había dejado algo de valor. Pero ahora todo era diferente. Los hijos que iban a recibir esa herencia los habían abandonado a él y a doña Rosa en una carretera desierta para que murieran. Doctor Renato, don Antonio dijo con voz firme, quiero registrar este terreno a mi nombre y al nombre de mi esposa. ¿Cuánto cobra por hacer esto? Don Antonio, no voy a cobrar nada. Esta historia de ustedes me conmovió. Voy a hacer este proceso pro bono. Como le decimos, gratis. Lo único que ustedes van a tener que pagar son las tasas de la notaría y del registro, pero eso lo vemos después. Doña Rosa le tomó la mano a su esposo. Los dos se miraron y en esa mirada había una mezcla de tantas cosas: alivio, enojo, tristeza, esperanza, todo al mismo tiempo. ¿Y mis hijos?, preguntó don Antonio. ¿Ellos pueden quitarnos esto? No. Mientras ustedes estén vivos, el terreno es de ustedes. Pueden hacer lo que quieran con él, vender, alquilar, construir o simplemente dejarlo ahí. La elección es de ustedes. Doña Lourdes, que se había quedado callada hasta allí, finalmente habló. Don Antonio, doña Rosa, ¿entienden lo que esto significa? Ustedes ya no van a necesitar depender de nadie. Pueden tener una casa propia, pueden vivir con dignidad, pueden hacer todo lo que siempre soñaron. Pero don Antonio no estaba feliz, debería estar saltando de alegría, pero solo conseguía sentir un vacío en el pecho. ¿Sabe lo que es curioso, doña Lourdes? Nosotros pasamos hambre toda la vida. Yo trabajé desde los 12 años de edad. Rosa lavó ropa hasta que las manos le sangraron. Vivimos en una casucha sin electricidad propia durante años. Y todo el tiempo teníamos esto aquí guardado. Él golpeó con la mano los documentos encima de la mesa. Si yo hubiera averiguado esto antes, podríamos haberles dado una vida mejor a nuestros hijos. No necesitaban haber pasado necesidad, no necesitaban haber usado ropa remendada, no necesitaban haber comido solo arroz y frijoles durante meses. Antonio, no se quede pensando en eso, dijo doña Rosa. ¿Cómo no? Yo vendí el terreno de mi padre para pagar la universidad de Marcelo. Me maté de trabajar para darles cosas a ellos y todo el tiempo yo tenía esta fortuna guardada. Si yo hubiera sabido antes... Renato interrumpió suavemente. Don Antonio, usted no tenía cómo saberlo. En esa época no existía Internet. No había forma de investigar esas cosas fácilmente. Y le voy a decir otra cosa.
Si usted hubiera vendido este terreno hace 20 o 30 años, no valía ni la 10ª parte de lo que vale hoy. La valorización ocurrió en los últimos años, por causa del crecimiento de la ciudad. Don Antonio respiró hondo. Renato tenía razón. No servía de nada pensar en lo que pudo haber sido. Lo que importaba era el ahora. «Entonces, ¿qué hacemos?», preguntó. «Ustedes van a volver a la posada y vivir sus vidas normalmente. Yo voy a empezar a trabajar en los documentos hoy mismo. En unas semanas los llamo para firmar algunas cosas. Y en algunos meses, ustedes van a ser oficialmente los dueños de un terreno millonario». Salieron de la oficina en silencio. Doña Lourdes fue al frente. Don Antonio y doña Rosa caminaban despacio atrás. Las calles de Valle de la Esperanza estaban llenas a esa hora del día. Gente yendo y viniendo del trabajo, niños volviendo de la escuela, el movimiento normal de un pueblo pequeño. Doña Rosa se detuvo en medio de la banqueta. «Antonio, ¿les contamos a los muchachos?» «¿Contarles qué? Sobre el terreno, sobre el dinero. Ellos son nuestros hijos. Incluso con todo lo que pasó, ellos son nuestros hijos». Don Antonio miró a su esposa. Después de todo lo que habían pasado, después de la humillación, del abandono, del dolor, ella todavía pensaba en ellos como hijos. «Rosa, ellos nos tiraron en una carretera desierta. Dijeron que éramos una carga, que estaban cansados de nosotros. ¿De verdad crees que les debemos algo? No es cuestión de deber, es cuestión de, no sé. Ellos son nuestra sangre, Antonio. Sangre que se pudrió». Doña Rosa bajó la cabeza. Don Antonio percibió que había sido demasiado duro. La abrazó allí en medio de la calle. «Disculpa, sé que sufres. Yo también sufro. Pero no vamos a contar nada todavía. Vamos a esperar a ver qué pasa». Los días fueron pasando y se volvieron semanas. Renato trabajaba en los documentos, iba a la notaría, llenaba formularios, juntaba certificaciones. Don Antonio y doña Rosa continuaban ayudando en la posada, viviendo una vida sencilla y tranquila. Pero una tarde, cuando don Antonio estaba arreglando un estante en la despensa, doña Lourdes entró corriendo. «Don Antonio, hay un hombre allá afuera buscándolos». El corazón de don Antonio dio un brinco. ¿Sería uno de sus hijos? ¿Será que finalmente habían venido a buscar a sus padres? Él soltó la herramienta y fue hasta la sala. Había un hombre de traje esperando con un portafolio ejecutivo en la mano. No era ninguno de sus hijos. «¿Usted es Antonio?», preguntó el hombre. «Soy yo. Mi nombre es Claudio. Yo trabajo para la constructora Imperial. Estamos interesados en adquirir un terreno que le pertenece a usted». Don Antonio sintió que la sangre se le helaba. «¿Cómo sabe usted de ese terreno?». «Nosotros hacemos investigación de propiedades en la región donde queremos construir. Encontramos el registro antiguo del proceso laboral de su padre. Vinimos a hacer una oferta. No estoy interesado en vender». El hombre sonrió de esa manera, en que la gente de negocios sonríe cuando cree que va a conseguir lo que quiere. «Usted ni siquiera ha oído la oferta todavía. Estamos dispuestos a pagar 7 millones al contado». 7 millones. El número resonó en la cabeza de don Antonio. Era demasiado dinero. Era más de lo que ganaría en 1000 años trabajando. «Necesito pensarlo, claro, pero necesito el nombre de los otros herederos también. Sus hijos. Queremos hacer la oferta a toda la familia». Y fue ahí que don Antonio comprendió. Si ese hombre estaba allí buscando a los herederos, ofreciendo millones, era porque otras personas iban a saber del terreno. Y si otras personas iban a saber, era cuestión de tiempo hasta que los hijos descubrieran. «Mis hijos viven lejos», dijo don Antonio. «Yo no tengo contacto con ellos». «Sin problema. Nosotros tenemos investigadores que localizan herederos. Es parte del proceso». El hombre dejó una tarjeta y se fue. Don Antonio se quedó parado sosteniendo esa tarjeta, sintiendo que una tormenta se avecinaba y él estaba en lo cierto. 2 semanas después, Claudio y su equipo localizaron a Marcelo, Patricia y Bruno. Fueron a cada uno de ellos y les contaron sobre el terreno valioso que su padre tenía. Les mostraron los números, las posibilidades, la fortuna que estaba allí esperando. La reacción de los 3 fue inmediata.
Marcelo dejó el trabajo a media jornada y empezó a hacer llamadas frenéticas, tratando de descubrir dónde estaban sus padres. Patricia entró en pánico, lloró, gritó a su esposo, diciendo que habían cometido el mayor error de sus vidas. Bruno contrató a un detective privado el mismo día. Le tomó 3 días al detective descubrir que don Antonio y doña Rosa estaban en Valle de la Esperanza. Al 4.º día, 3 coches se detuvieron frente a la posada de doña Lourdes. Marcelo, Patricia y Bruno bajaron con los brazos llenos de regalos, flores, cajas de bombones, bolsas de tiendas caras, todos con lágrimas en los ojos, todos con cara de arrepentimiento. Doña Lourdes abrió la puerta, miró a esos 3 y se dio cuenta al instante de quiénes eran. ¿Ustedes son los hijos? Sí, somos nosotros, dijo Marcelo. Vinimos a buscar a nuestros padres, nos equivocamos, nos arrepentimos. Qué curioso cómo el arrepentimiento aparece tan rápido cuando hay dinero de por medio, dijo doña Lourdes con una sonrisa sarcástica. Por favor, solo queremos hablar con ellos. Doña Lourdes fue hasta el patio donde don Antonio estaba regando las plantas y doña Rosa estaba tendiendo ropa. Están aquí, dijo. Don Antonio y doña Rosa se miraron. Ese momento tenía que llegar. Los dos lo sabían. Entraron en la sala y vieron a los 3 hijos allí con esas caras falsas de arrepentimiento. Y don Antonio percibió una cosa. Él no sintió nada, ni enojo, ni amor, ni tristeza, solo un vacío frío donde antes residía una familia. Marcelo fue el primero en intentar acercarse, soltó las bolsas en el suelo y abrió los brazos como si fuera a abrazar a su padre. Tenía lágrimas corriendo por su rostro, ese llanto exagerado de quien está actuando. Papá, los buscamos por todas partes. Estábamos desesperados. Don Antonio dio un paso hacia atrás. No dejó que su hijo se acercara. Ese gesto simple hizo que Marcelo se quedara paralizado en medio de la sala. Bajó los brazos despacio, confuso. «Padre, ¿pueden sentarse?», dijo don Antonio con voz fría. «Pero siéntense lejos de nosotros». Patricia empezó a llorar más fuerte. Ella fue en dirección a doña Rosa con los brazos abiertos. «Mamá, perdóname. No sabíamos lo que estábamos haciendo. Estábamos confundidos. Estábamos bajo presión». Doña Rosa también se alejó. Doña Lourdes, que estaba recargada en la pared observando todo, se cruzó de brazos satisfecha. Ella quería ver a dónde iba a parar aquello. «¿Bajo presión?», doña Rosa repitió. «¿Presión de qué, Patricia? Presión de tener padres vivos». «No es eso, mamá. Es que teníamos tantos problemas, tantas cuentas, tantas cosas sucediendo, y la solución era tirarnos en medio de una carretera desierta». Don Antonio cortó. «Era dejarnos morir de sed y de calor». Bruno, que se había quedado quieto hasta allí, finalmente habló. «Papá, nos equivocamos. Nos equivocamos gravemente, pero estamos aquí ahora. Vinimos a buscarlos. Queremos arreglar esto». «¿Arreglar?». Don Antonio dio una risa amarga. «¿Crees que tiene arreglo, Bruno? ¿Crees que se puede borrar lo que hicieron? Podemos intentarlo», dijo Marcelo. «Podemos empezar de nuevo. Pueden volver a vivir con nosotros. Los vamos a cuidar bien». Don Antonio se sentó en una silla. Doña Rosa se sentó a su lado. Los 3 hijos se quedaron de pie, todavía sosteniendo esos regalos ridículos que habían traído. «¿Cuánto tiempo hace que nos abandonaron?», preguntó don Antonio. «¿Unas 3 semanas?», respondió Marcelo. «3 semanas. Y en ningún momento en esas 3 semanas sintieron remordimiento. Ninguno de ustedes llamó para preguntar si estábamos vivos. Ninguno de ustedes volvió a esa carretera para ver si aún estábamos allí». «Estábamos avergonzados», dijo Patricia bajito. «¿Avergonzados?». Doña Rosa alzó la voz por primera vez. «Vergüenza es lo que sentí cuando me empujaste y te subiste a ese coche. Vergüenza es lo que sentí cuando vi a mis propios hijos irse riendo, mientras yo suplicaba de rodillas». «No estábamos riendo, mamá». «Sí estaban. Yo los oí. Veremos si sobreviven sin nosotros». Fue eso lo que uno de ustedes dijo. Y los otros rieron. Se rieron de nosotros. El silencio que cayó en la sala era pesado como el plomo. Marcelo miró al suelo.
Patricia se secó las lágrimas falsas. Bruno manipulaba el celular nervioso. Entonces, díganme una cosa, don Antonio continuó. ¿Qué cambió? ¿Por qué aparecieron ahora? ¿Por qué nos arrepentimos? Dijo Marcelo demasiado rápido. Es mentira, papá, lo juro. Don Antonio golpeó la mano en el brazo de la silla. Ustedes vinieron aquí por causa del terreno. Esa constructora se puso en contacto con ustedes, ¿verdad? La cara de los tres cambió al instante. Marcelo tragó saliva. Patricia dejó de llorar. Bruno soltó el celular. ¿Cómo sabe eso?, preguntó Bruno. Porque no soy tonto, hijo. El hombre de la constructora vino aquí también. Me ofreció millones por el terreno y yo sabía que era cuestión de tiempo hasta que ustedes descubrieran. Doña Rosa miró a su esposo sorprendida. Ella no sabía que don Antonio había recibido la visita de tal Claudio. Don Antonio no le había contado a nadie. Patricia intentó una última jugada. Está bien, papá, es verdad. Nos enteramos del terreno, pero eso no cambia el hecho de que nos arrepentimos de lo que hicimos. ¿No cambia? Don Antonio se levantó de la silla. Ustedes no habrían vuelto si no fuera por el dinero. Admítanlo, admitan que están aquí solo por causa de la herencia. No es solo por eso, gritó Marcelo. Somos su familia, tenemos derecho a esa herencia, y punto. La máscara se había caído. Don Antonio sonrió. Era una sonrisa triste de quien acaba de tener la confirmación de lo que ya sabía. ¿Derecho?, repitió. ¿Ustedes creen que tienen derecho? El terreno era de nuestro abuelo, dijo Bruno. Pasó a usted, y un día pasará a nosotros. Así es como funciona. Así es como funciona. Don Antonio asintió con la cabeza. La familia cuida de la familia. La familia no abandona. La familia no tira a sus padres en una carretera para que mueran. Pero ustedes hicieron todo eso. Entonces díganme, ¿todavía son mi familia? Papá, no diga eso, Patricia imploró. Voy a hablar como yo quiera. Ustedes destruyeron esta familia. Ustedes escupieron sobre todo lo que tu madre y yo hicimos por ustedes. Doña Rosa le tomó el brazo a su esposo, tratando de calmarlo. Su corazón ya no estaba bien. Él no podía ponerse nervioso así. Antonio, calma. No, Rosa, ellos necesitan oír esto. Él miró a cada uno de sus hijos. Trabajé 50 años dejándome el cuerpo en la obra. Tu madre lavó ropa hasta que las manos le sangraron. Pasamos hambre para que ustedes comieran. Usamos ropa vieja para que ustedes tuvieran ropa nueva. Vendí el único terreno que mi padre me dejó para pagar la universidad de Marcelo. Y ahora ustedes vienen aquí a fingir arrepentimiento solo porque descubrieron que existe otro terreno. No estamos fingiendo, Marcelo insistió. Sí lo están. ¿Y sabes cómo lo sé? Porque ni preguntaron cómo sobrevivimos, ni quisieron saber cómo llegamos hasta aquí, quién nos ayudó, si pasamos hambre, si estamos enfermos. Lo único que ustedes quieren saber es del terreno. Doña Lourdes, que estaba quieta asistiendo a todo, finalmente entró en la conversación. Yo solo quería decir una cosa. Yo acogí a estos dos señores en mi casa. Les di comida, les di cama, les di cariño. ¿Y saben por qué? Porque son seres humanos que merecían dignidad. Ustedes, sus propios hijos, no les dieron eso. Ustedes trataron a sus padres peor de lo que yo trataría a un desconocido en la calle. Usted no tiene nada que ver con esto, Patricia respondió áspera. Sí tengo, porque yo vi el estado en que llegaron aquí. Yo vi el dolor, la desesperación, la humillación. Y ahora los estoy viendo aquí con esas caras falsas, con esos regalos ridículos, pensando que se puede comprar el perdón. Marcelo arrojó las bolsas al suelo con enojo. Está bien, quieren sinceridad, entonces voy a ser sincero. Ese terreno vale millones. ¿Millones? Y sí, tenemos derecho a él. Somos herederos legales, y si usted no quiere dividirlo con nosotros de buena voluntad, lo vamos a demandar legalmente. Pueden hacerlo, don Antonio dijo con calma. ¿Qué? Dije, pueden demandarme legalmente. Contraten al mejor abogado que puedan conseguir. Junten todo el papeleo. Vayan a pelear por lo que creen que es suyo. Entonces, ¿usted está negando la herencia de sus propios hijos? No estoy negando nada. Mientras tu madre y yo estemos vivos, el terreno es nuestro y hacemos lo que queramos con él. Puede ser que lo vendamos, puede ser que lo donemos,
Puede ser que lo dejemos a otras personas que realmente lo merecen. Bruno dio un paso amenazador. ¿Usted no puede hacer eso? Sí puedo, y lo voy a hacer. Don Antonio fue hasta la mesita de rincón y tomó 3 sobres que estaban allí. Él había preparado todo aquello la noche anterior, como si supiera que este momento iba a llegar. Escribí una carta para cada uno de ustedes. Pueden llevarlas. Él entregó un sobre a cada hijo. Los 3 los tomaron desconfiados. Patricia abrió el suyo primero, sacó una hoja de papel doblada y empezó a leer. Su cara fue cambiando de confusión a incredulidad, a enojo. «Esto es una broma, ¿verdad?», dijo. «Es la verdad». Marcelo y Bruno abrieron los suyos también. Dentro había una carta escrita a mano por don Antonio, la misma carta en los 3 sobres. La carta decía: «Hijo, durante toda tu vida intenté enseñarte valores. Intenté mostrarte que la familia es más importante que el dinero, que el amor vale más que el oro. Pero fallé. Fallé porque creciste y te convertiste en alguien que no reconozco. Alguien capaz de abandonar a sus propios padres cuando más los necesitaron. Entonces, quiero que sepas una cosa. La mayor herencia que un padre puede dejar no es dinero. Es un ejemplo, es carácter, es dignidad. Y esas cosas ustedes las rechazaron cuando nos tiraron a tu madre y a mí en esa carretera. No esperes nada de mí cuando yo parta, porque ustedes ya recibieron todo lo que yo tenía para dar y lo tiraron a la basura». Marcelo arrugó la carta en la mano. El enojo en su rostro era tan fuerte que las venas del cuello estaban saltadas. Arrojó el papel arrugado al suelo y apuntó el dedo a su padre. «Usted no puede hacer eso. Tenemos derechos legales. Somos sangre de su sangre». «¿Sangre?», don Antonio repitió con desprecio. «La sangre no significa nada cuando el corazón está podrido». Patricia empezó a caminar de un lado a otro, nerviosa. Se pasaba la mano por el cabello, respiraba hondo, intentaba controlar la explosión que se avecinaba. «Papá, usted está siendo injusto. Cometimos un error, lo admito, pero todo el mundo se equivoca. Todo el mundo merece una segunda oportunidad». «¿Segunda oportunidad?». Doña Rosa habló por primera vez en toda esa discusión. Ella se levantó de la silla despacio. «¿Quieres una segunda oportunidad? Entonces respóndeme una cosa. Si no tuviéramos este terreno, si no valiéramos millones, ¿habrían vuelto?». Patricia abrió la boca, pero no salió sonido alguno. La pregunta había acertado de lleno. «Responde». Doña Rosa insistió con la voz más alta. «¿Habrían vuelto? Mamá, eso no es justo. Responde». El silencio fue la respuesta. Patricia no podía mentirle en la cara a su madre. Ninguno de ellos podía y todos allí sabían la verdad. Si no fuera por el terreno, esos 3 nunca habrían vuelto. Don Antonio y doña Rosa podían haber pasado el resto de su vida en esa posada. Podían haberse enfermado, podían haber partido y sus hijos nunca se habrían enterado. Nunca les habría importado. Bruno, que siempre fue el más calculador de los 3, intentó cambiar la estrategia. «Miren, vamos a calmarnos todos aquí. No tiene que ser de esta manera. Podemos sentarnos y conversar como familia. Podemos dividir todo de forma justa. El terreno vale millones. Hay suficiente para todo el mundo». «¿Dividir?». Don Antonio dio una risa seca. «¿Quieres dividir lo que todavía no es tuyo? Pero lo será un día. Cuando usted y mamá partan, la herencia pasa a nosotros automáticamente. No si hago un testamento dejando todo a otras personas». La bomba había sido lanzada. Los 3 hijos se quedaron paralizados. Marcelo fue el primero en reaccionar. «¿Testamento? Usted no puede hacer eso. Somos herederos necesarios. La ley garantiza que tenemos derecho a la mitad de la herencia». Don Antonio sonrió. Él había estudiado eso con el doctor Renato. Sabía exactamente cuáles eran los derechos de los hijos y cuáles eran los suyos. «Es verdad, la ley garantiza que ustedes tienen derecho a la mitad, pero solo la mitad. La otra mitad yo puedo dejársela a quien yo quiera, y yo puedo vender el terreno ahora en vida y hacer lo que yo quiera con el dinero. Puedo gastarlo todo, puedo donarlo todo, puedo quemarlo todo si quiero». «Usted no haría eso», dijo Bruno, pero su voz tembló.
No, yo pasé 50 años de mi vida dejándome el cuerpo en la obra. Tengo derecho a disfrutar el dinero que es mío. ¿O crees que tengo obligación de guardarlo para ustedes? Patricia cayó de rodillas al suelo. Esta vez el llanto era real. No era fingido, era desesperación pura de quien acaba de darse cuenta de que perdió millones. Papá, por el amor de Dios, nos equivocamos. Ya admitimos que nos equivocamos, pero usted no puede quitarnos todo. Somos sus hijos. ¿Hijos? Doña Rosa se acercó a Patricia. Hija que deja a su madre morir de sed en medio de una carretera desierta. Hija que grita que su madre es una carga y que está cansada de cuidarla. Yo no quería decir eso. Estaba nerviosa, estaba bajo presión. Deja de usar esa excusa ridícula. Doña Rosa gritó. Tú no estabas bajo ninguna presión. Tú simplemente ya no querías molestarte con nosotros. Admítelo, admítelo de una vez por todas. Patricia bajó la cabeza. Las lágrimas caían al suelo y finalmente, después de tanto fingimiento, dijo la verdad. Es verdad. Estábamos cansados. Cansados de tener que preocuparnos por ustedes. Cansados de tener que dar dinero. De tener que visitar. De tener que llamar para saber si todo estaba bien. Solo queríamos vivir nuestras vidas sin tener que cargarlos a ustedes. El silencio que cayó fue absoluto. Hasta doña Lourdes, que había visto muchas cosas en la vida, quedó conmocionada con esa confesión cruda. Don Antonio se agachó frente a su hija, le tomó la barbilla y la hizo mirarlo a los ojos. Gracias por ser honesta. Finalmente, ahora voy a ser honesto también. No sé si podré perdonarlos. No sé si un día voy a poder mirarlos y sentir amor de nuevo, porque ustedes mataron ese amor. Lo mataron cuando nos tiraron en esa carretera. Papá, déjame terminar. Pasé la vida entera creyendo que el mayor orgullo de un hombre era criar hijos buenos. Pero fallé. Crié a 3 personas egoístas, interesadas, capaces de abandonar a sus propios padres por conveniencia. Y sabes lo peor. Tengo que vivir con eso. Tengo que vivir sabiendo que fallé como padre. Usted no falló, Marcelo gritó. Nosotros fuimos los que fallamos. Nosotros fuimos los que no servimos. Al menos en eso estamos de acuerdo. Don Antonio se levantó y volvió junto a doña Rosa. Los dos se quedaron allí, de la mano, mirando a los 3 hijos que estaban destruidos en medio de la sala. Quiero que se vayan de aquí, don Antonio dijo con calma. Quiero que vuelvan a sus vidas y nos dejen en paz. ¿Pero y el terreno?, preguntó Bruno. El terreno es problema mío y de su madre, no es asunto de ustedes. Tenemos derecho a saber lo que va a hacer. No, no lo tienen. Ustedes renunciaron a cualquier derecho cuando renunciaron a nosotros. Marcelo dio un paso amenazador en dirección a su padre. Doña Lourdes se puso enfrente. Yo creo que es mejor que se vayan antes de que llame a alguien, dijo con firmeza. Usted no manda en nada aquí, Patricia respondió tajante. Claro que sí mando. Esta es mi casa y ustedes no son bienvenidos. Josué, que había oído el griterío desde la calle, entró en la posada. Él era grande, fuerte, y tenía una cara que no aceptaba insolencias. ¿Hay algún problema aquí?, preguntó. No, don Antonio respondió. Estos muchachos ya se iban. Marcelo miró a su padre una última vez. Tenía odio en esa mirada, odio mezclado con avaricia y desesperación. Usted se va a arrepentir de esto. Los vamos a demandar legalmente. Pelearemos por la herencia y ganaremos. Pueden pelear, la justicia tardará años, y en esos años yo voy a disfrutar cada centavo de lo que es mío. Patricia se levantó del suelo. Bruno juntó los sobres que se habían caído. Los 3 salieron de la posada pisando fuerte, dando portazos, lanzando maldiciones. Los coches arrancaron ruidosamente y se fueron levantando polvo. Cuando el ruido de los motores desapareció, don Antonio sintió que las piernas le flaqueaban. Doña Rosa lo sostuvo. Doña Lourdes y Josué corrieron a ayudar. Lo llevaron hasta el sofá. «Don Antonio, ¿está bien?», preguntó doña Lourdes preocupada. Solo estoy cansado». «Usted hizo lo correcto», dijo Josué. «Ellos no merecían nada». Doña Rosa se sentó al lado de su esposo, le tomó la mano. Ella tenía lágrimas en los ojos, pero no era de tristeza. Era un tipo diferente de llanto. Era alivio,
era liberación. «Antonio, estoy orgullosa de ti», dijo bajito. «¿Orgullosa de qué? De que hayas tenido la valentía de decir la verdad, de no haber cedido, de haberles mostrado que la dignidad no se compra». Don Antonio abrazó a su esposa. Se quedaron allí abrazados mientras doña Lourdes preparaba un té en la cocina. Josué se quedó allí sentado haciéndoles compañía y por primera vez, desde que todo había comenzado, don Antonio sintió paz. No era una paz feliz. No era esa paz de quien tiene la familia unida y todo en orden en la vida. Era una paz dolorosa de quien cerró un capítulo que tenía que ser cerrado. De quien finalmente comprendió que a veces tienes que dejar ir a las personas, incluso cuando esas personas son tus propios hijos. «¿Qué hacemos ahora?», preguntó doña Rosa. «¿Ahora vivimos?». Don Antonio respondió: «Vivimos a nuestra manera, con dignidad, con respeto, con las personas que realmente se preocupan por nosotros». Él miró a doña Lourdes en la cocina, miró a Josué sentado allí, miró a las otras personas que vivían en la posada y que se habían convertido en más familia que sus propios hijos. «Encontramos nuestra verdadera familia», dijo, «y está justo aquí». Los meses que siguieron fueron extraños. Don Antonio y doña Rosa continuaron viviendo en la posada de doña Lourdes, ayudando en las tareas diarias, viviendo esa vida sencilla que siempre conocieron. La diferencia es que ahora sabían que tenían millones guardados en una cuenta que el doctor Renato había abierto para ellos. El proceso de registro del terreno tardó 4 meses. Cuando finalmente salió, Renato los llamó a su oficina y les mostró el documento oficial. Allí estaba en blanco y negro. Don Antonio y doña Rosa eran dueños legales de un terreno valuado en 8,5 millones. ¿Y ahora?, preguntó doña Rosa, mirando el papel. «Ahora ustedes deciden qué hacer con él», Renato respondió. Don Antonio se quedó en silencio por un largo tiempo. Él sostenía ese documento y pensaba en todo lo que había sucedido. Pensaba en los hijos que no llamaron ni una vez en todos esos meses. Pensaba en doña Lourdes despertando temprano todos los días para hacer café para todo el mundo. Pensaba en Josué, que aparecía cada semana solo para ver si estaban bien. Pensaba en las personas de ese pueblo pequeño que los trataban con cariño, sin esperar nada a cambio. «Sé qué hacer», dijo. 2 semanas después, don Antonio llamó a todo el mundo a la sala de la posada. Doña Lourdes, Josué, Edilson, Jessica, Pablo y algunos otros amigos que habían hecho en el pueblo. Renato también estaba allí con un portafolio lleno de documentos. «Los llamé aquí porque ustedes son mi verdadera familia», don Antonio comenzó. Doña Rosa estaba a su lado, tomándole la mano. No familia de sangre, familia de elección, familia de corazón. Doña Lourdes ya tenía los ojos llorosos. Ella sabía que algo importante estaba por suceder. «Rosa y yo tomamos una decisión sobre el terreno», él continuó. «Lo vamos a vender. La constructora aumentó la oferta a 9 millones. Nosotros aceptamos». Josué silbó bajito. 9 millones era dinero que ninguno de ellos vería en la vida. «Y decidimos qué hacer con ese dinero», doña Rosa dijo, tomando el papel de las manos de su esposo. Su voz tembló un poco, pero ella continuó. «Primero vamos a darle 1 millón a doña Lourdes». Doña Lourdes se llevó la mano a la boca. Las lágrimas empezaron a bajar. «No, gente, yo no puedo aceptar esto». «Sí puede», don Antonio cortó. «Usted nos abrió las puertas de su casa cuando no teníamos nada. Usted nos trató con dignidad cuando nuestros propios hijos nos tiraron a la basura. Este dinero es para que usted reforme la posada, para que tenga una vida más tranquila, para que haga lo que siempre quiso hacer». Doña Lourdes cayó en la silla llorando. Jessica la abrazó. «Josué», doña Rosa continuó, «usted va a recibir 500. Lila, usted se detuvo en la carretera cuando nadie más se detenía. Usted nos salvó. Literalmente nos salvó». Josué se quitó la gorra y se limpió los ojos con el dorso de la mano. Él era un hombre rudo, de carretera, pero en ese momento estaba llorando como un niño. «Don Antonio, yo no hice nada del otro mundo. Solo hice lo que cualquier persona debería hacer, pero la mayoría no hace. Usted hizo y eso vale todo». Renato, que estaba allí anotando todo, sonrió. Él nunca había visto algo así en su vida de abogado.
También vamos a donar 2 millones, don Antonio anunció. 1 millón va para la casa hogar que cuida de adultos mayores abandonados aquí en la región. El otro millón va para construir una casa de acogida para personas que no tienen a dónde ir, igual que nosotros no teníamos. La sala quedó en silencio. Todo el mundo estaba llorando ahora. Hasta Edilson, que era rudo, se estaba secando los ojos. ¿Y los otros 5 millones? Preguntó Pablo. Esos los vamos a usar para vivir, doña Rosa respondió. Vamos a comprar una casa sencilla aquí en Valle de la Esperanza. Nada grande, nada exagerado. Solo un lugar nuestro donde podamos vivir con dignidad. El resto lo vamos a guardar y usar para ayudar a quien lo necesite. ¿Y sus hijos? Jessica preguntó. ¿Ellos no van a recibir nada? Don Antonio respiró hondo. La ley dice que cuando Rosa y yo partamos, ellos tienen derecho a la mitad de lo que sobre. Eso no lo podemos cambiar, pero no va a sobrar mucho, porque vamos a vivir, vamos a viajar, vamos a conocer lugares que nunca conocimos, vamos a gastar en nosotros mismos y vamos a seguir ayudando a personas. Renato abrió el portafolio y sacó los documentos. Está todo aquí. Ya preparé toda la documentación. Es solo que ustedes firmen y yo me encargo del resto. Don Antonio tomó la pluma. Antes de firmar, miró a doña Rosa. ¿Estás segura de esto, mujer? Sí. Por primera vez en la vida, estoy segura de algo. Ellos firmaron cada papel, cada documento, cada transferencia. Cuando terminaron, doña Lourdes se levantó y los abrazó a los dos. Josué los abrazó. Todo el mundo en esa sala se abrazó llorando y riendo al mismo tiempo. Esa noche, después de que todo el mundo se fue, don Antonio y doña Rosa se quedaron sentados en el patio de la posada, mirando las estrellas. Hacían eso todas las noches. Ahora era su momento. ¿Crees que hicimos lo correcto?, preguntó doña Rosa. Creo que hicimos lo único que podíamos hacer y aún así poder mirarnos en el espejo. Me quedo pensando en los nietos. Nunca más los voy a ver crecer. Don Antonio le apretó la mano. Sé que duele. Me duele a mí también, pero no podemos vivir en el dolor para siempre. Tenemos que seguir adelante. Y mira alrededor, Rosa, mira cuánta gente buena apareció en nuestra vida. Es verdad, perdimos 3 hijos, pero ganamos una familia entera. Se quedaron allí en silencio por un tiempo. Entonces, doña Rosa habló de nuevo. Antonio, ¿crees que un día ellos van a entender? ¿Entender qué? Que la mayor herencia que podíamos dejar no era dinero, era un ejemplo. Don Antonio sonrió. Esa mujer con la que se había casado hacía 50 años todavía lograba sorprenderlo. Si ellos entienden, excelente. Si no entienden, problema de ellos. Nosotros ya dimos lo que teníamos que dar. 3 meses después, don Antonio y doña Rosa se mudaron a su casa nueva. Era pequeña, tenía 3 recámaras, una cocina grande, un patio con árboles frutales. Nada lujoso, pero era de ellos. Doña Lourdes reformó toda la posada, pintó, cambió los muebles, amplió la cocina. El lugar quedó hermoso, y ella no cobraba a quien no podía pagar. Se volvió una referencia en la región como el lugar que acogía a quien lo necesitaba. Josué compró un camión nuevo, pero continuó trabajando. Él decía que no sabía hacer otra cosa y que le gustaba la carretera, pero ahora se detenía a ayudar a todo el que veía en la orilla de la carretera. Se hizo conocido como el ángel de la carretera. La casa de acogida fue construida en 1 año. Quedó hermosa. Tenía capacidad para 20 personas. Don Antonio y doña Rosa iban allí todas las semanas a llevar comida, hablar con los residentes, dar cariño. Ellos sabían lo que era no tener a nadie. De los hijos, nunca más tuvieron noticias. Marcelo intentó demandar para recibir la herencia aún en vida, pero el proceso fue negado. Patricia envió una carta pidiendo perdón, pero queriendo dinero prestado en el mismo sobre. Don Antonio no respondió. Bruno desapareció. Dicen que se mudó a otro estado. Un día, casi 2 años después de todo, doña Rosa estaba regando las plantas, cuando vio a una mujer joven parada frente a la casa, con un niño en brazos. Ella la reconoció al instante. Era su nuera, la esposa de Marcelo.
Y ese niño pequeño en brazos era el nieto más pequeño que ella nunca había conocido. «Doña Rosa», la muchacha dijo con voz temblorosa, «sé que usted no tiene motivo para recibirme, pero yo necesitaba venir aquí. Necesitaba que usted conociera al pequeño y necesitaba pedir disculpas». Doña Rosa se quedó parada sin saber qué hacer. Don Antonio apareció en la puerta. «¿Quién es?» «Es Viviana, la esposa de Marcelo». Don Antonio iba a cerrar la puerta, pero doña Rosa le tomó el brazo. «Espera». Ella se acercó a la muchacha, miró al niño que tenía los ojos iguales a los de Marcelo cuando era bebé. «¿Por qué viniste?» «Porque me separé de él. Ya no pude vivir con un hombre capaz de hacer lo que él hizo. Y porque quería que mi hijo conociera a sus verdaderos abuelos, no a ese hombre amargado en el que se convirtió su padre». «¿Y Marcelo sabe que estás aquí?» «No, y no puede saberlo. Él me prohibió venir, pero no me importa. Yo necesitaba hacer esto». Doña Rosa miró a su esposo. Don Antonio tenía los ojos llorosos. Ese bebé no tenía culpa de nada. «Entra», doña Rosa dijo. «Ven a tomar un café». Viviana entró con el bebé. Conversaron toda la tarde. La muchacha contó cómo la vida se había vuelto un infierno después de que el dinero no llegó, cómo Marcelo se había vuelto obsesivo, amargado, insoportable, cómo ella había decidido irse y empezar de nuevo. Cuando ella se fue, ya era de noche. Doña Rosa sostuvo al nieto en brazos por primera vez y lloró todas las lágrimas que había guardado. Don Antonio también tomó al niño en brazos. El pequeño le sonrió. «¿Podemos tenerlos en nuestra vida?», preguntó doña Rosa después de que Viviana se fue. «Ella y el niño, sí. Ellos no tienen culpa de nada, pero lejos de Marcelo, ¿de acuerdo?». Y fue así que don Antonio y doña Rosa recuperaron parte de la familia. No los hijos que ellos habían criado, sino una nuera que tenía valor y un nieto inocente que merecía conocer el amor verdadero. La noche de ese día, sentados en el patio, como siempre hacían, don Antonio dijo: «¿Sabes lo que aprendí con todo esto, Rosa?». «¿Qué?». «Que la familia no es quien te da la vida. La familia es quien hace que tu vida valga la pena. La familia es quien se queda cuando no queda nada más. La familia es quien te ama, no por lo que tienes, sino por lo que eres». Doña Rosa recargó la cabeza en su hombro. «Pasamos tanto tiempo cuidando de las personas equivocadas que casi olvidamos cuidarnos a nosotros mismos. Pero aprendimos que la dignidad no tiene precio, que el respeto no se compra, y que el mayor tesoro que podemos dejar en este mundo no es dinero, es un ejemplo». Se quedaron allí mirando las estrellas de la mano, viejos y cansados, pero finalmente en paz. Habían perdido hijos, pero encontrado familia. Habían descubierto millones, pero aprendido que la verdadera riqueza no está en el banco. Está en el corazón de las personas que eligen quedarse a tu lado, incluso cuando no tienes nada más. Y al final, esa fue la mayor herencia que don Antonio y doña Rosa dejaron. No una fortuna en dinero, sino una lección de amor, dignidad y humanidad que resonaría mucho más allá de sus vidas.